Buenas tardes. Atendiendo a la tarea del docente, empezaré con la pregunta más bien de cómo se realiza una liquidación. La Ley General de Sociedades Mercantiles dice que la liquidación es un conjunto de operaciones o actos que deben de realizarse en la sociedad que ha sido declarada en disolución, tendientes a la realización de su activo y al pago de su pasivo y a la distribución entre los socios. La liquidación conlleva a lo siguiente: cuando se hace esta disolución, debe de añadirse a su razón o denominación social la frase en liquidación, porque ya está en liquidación. Pero eh, aquí los liquidadores no dejan de asumir sus funciones. Los liquidadores deben de presentar a la Junta General la memoria de liquidación. Este es otro tipo de procedimiento, pero sin entrar en ese otro diferente aspecto, continúo comentando que también se debe de hacer un balance final de liquidación que se publica por una sola vez. Aquí los liquidadores son designados, según sea el caso, por la Junta General, por los socios o por el juez. En esta liquidación, cuando ya está así la constituida bajo esa figura, la sociedad sigue conservando su personalidad jurídica, pero todavía para producir los últimos efectos eh, tendientes a su disolución. Eh, Entrando a un poquito a las funciones de los liquidadores, que son entre que deben de, por ejemplo, transferir a título oneroso los bienes sociales, es decir, pueden vender sus bienes. Otro es exigir el pago de los créditos y los dividendos pasivos existentes al iniciarse la liquidación. Aquí es, por ejemplo, cobrar lo que le deben a los accionistas y también concertar transacciones y asumir compromisos convenientes al proceso liquidatorio y pagar a los acreedores a la sociedad. Es decir, debe de pagar la sociedad las deudas que tenga y también puede convocar a la Junta General cuando lo estimen necesario o así lo disponga la ley, el estatuto o el pacto social. ¿En qué consiste la extinción de sociedades? Pues en que esta es la última etapa que da fin a la sociedad mediante la inscripción en el registro público a cargo de la Secretaría de Economía. Y por citar otros ejemplos, en otra fuente consultable nos dice también que hubo una reforma respecto a la Ley General de Sociedades Mercantiles en la que se adicionó a la ley valga la redundancia, una ley de reemprendimiento impulsada en octubre del 2017 por la Asociación de Emprendedores de México. Pero para no entrar en tanto detalle, esta ley básicamente simplifica el proceso para cerrar una empresa sin involucrar tanto gasto en los protocolos notariales de la liquidación de la sociedad. Así nos lo explica Fernando Mendival, presidente de la ASEM y presidente emprendedor de la misma. Entonces es así que, este contenido de la reforma nos dice que esta ley de reemprendimiento crea un proceso, como el bien decía, de disolución y liquidación gratuita y simplificada en el que no se requiere la intervención por parte de la autoridad judicial ni de fedatarios públicos, es decir, puedes hacerlo ya en línea y el proceso es como de 2 meses. Esto lo encontramos dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Estas disoluciones se pueden dar por la vía sumaria o por la vía incidental. La vía incidental por la resolución judicial o la vía sumaria por el nombramiento de los liquidadores, que en este caso lo hace la autoridad judicial en caso de que no se hiciera en los términos en que se fija el artículo. Esto precisamente lo encontramos en el artículo 238, 239, 240 y 241, en el que se nos
se nos preceptúa de manera literal el procedimiento, cómo deben de ser repartidas las utilidades y cómo se liquida la sociedad mercantil. Bueno, como bien mencioné, voy a citar textualmente el artículo 242 en el que nos dice algunas facultades de los liquidadores encargados de la disolución. Nos dice, pueden que en la fracción 3, estos pueden vender los bienes de la sociedad, pueden liquidar a cada socio su haber social y practicar el balance final de la liquidación, que deberá someterse a la discusión y aprobación de los socios. Esto fue un poquito de lo que comenté al inicio del presente video. Nada más estoy complementando con las diferentes fuentes. Entonces, estas sociedades ya pueden sujetarse a un procedimiento simplificado, que son las que cumplan también con los requisitos del artículo 249 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, este procedimiento simplificado que les comenté se lleva a cabo con una asamblea de disolución y liquidación. Se hace entregas y repartición de los activos y también se hace una liquidación. Avanzando con lo que es la fusión, transformación y escisión. De acuerdo a lo que nos dictó el maestro, la concentración, pero creo que es la creación. Bueno, ¿qué es la fusión? La fusión es una unión de dos o más sociedades con la intención de fusionar como una sola. Es la sociedad que se quiere fusionar a otra que se le llama fusionada, mientras que a la sociedad que persiste se le llama fusionante. Entonces, esta fusión, en esta fusión pueden ser diferentes tipos de sociedades, no necesariamente tiene que ser de la misma especie. Se lleva a cabo con acuerdos inscritos en el registro público de comercio y en el cual cada sociedad debe de publicar su último balance. ¿Qué es la transformación? La transformación nos dice que es, válgame la redundancia, la transformación de la sociedad es consistente en cuando una sociedad quiere ser otra, por ejemplo, transformarse a otro tipo de sociedad, por ejemplo, sociedad limitada a una sociedad anónima. Esto, lo anterior, está establecido en el artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En la fusión-absorción, ¿qué es? Es cuando una sociedad que se disuelve pasa todo su patrimonio a título universal a una sociedad ya existente, es decir, pasa todo su patrimonio a otra ya existente para conformar otra diferente. En la fusión de creación, dos sociedades se disuelven y pasan todo su patrimonio a título universal a una tercera sociedad que se crea. Entonces, este tipo de transformaciones y fusiones y absorciones lo contempla la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 2, tercero, cuarto y quinto. Bueno, ¿qué son las sociedades regulares? Son aquellas sociedades mercantiles inscritas en el registro público de comercio debidamente registradas, respetando las solemnidades que deben de revestir para poder ser consideradas así. Y las sociedades irregulares son aquellas sociedades mercantiles que se exteriorizan como tales frente a terceros, consten o no en el registro público de comercio, para proteger a aquellos terceros que tengan relaciones jurídicas con estas sociedades mercantiles. Estas no son constitutivas, más bien no contienen las formalidades de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Estas ya se encuentran probablemente en un estado de disolución, cuando ya se va a extinguir y continúa externando relaciones jurídicas con terceros, realizando actos jurídicos distintos a los de la liquidación. O sea, no son consideradas, pero siguen realizando algunos actos jurídicos. Y se supone que cuando se va ¿cómo se llama? A liquidar o a
extinguir. No lo deben de hacer, pero lo siguen haciendo y siguen conservando de hecho su personalidad jurídica para poder liquidar deudas y realizar otros actos propios de la liquidación. Si continúa realizando los actos jurídicos, debe estimarse esta que está obrando como una sociedad irregular. Contemplando asimismo como las reservas legales, bueno, más bien, ¿en qué otro supuesto se puede considerar? Es que, por ejemplo, vaya a hacer una actividad irregular pero consistente en que tenga apariencia de delito o que tenga alguna responsabilidad penal, es decir, que haga algo contrario a la ley. Y pues es básicamente todo, resumiendo los 6 videos. Y este fue mi video. Muchísimas gracias.